Lo importante no es lo que se dice en los medios de comunicación, sino la opinión pública que los medios despiertan. El tema de este video será mostrar y analizar diferentes contenidos que algunos de los medios de comunicación de Estados Unidos han publicado durante la crisis del COVID-19. Mi compañero Julián Gómez y yo, Gabriela Ropero, hablaremos un poco de esto. Se decide escoger Estados Unidos ya que este representa actualmente el país con un mayor número de contagios y muertes por día debido al COVID-19. Datos que llaman sin duda la atención de las personas luego de analizar uno de los primeros discursos del presidente Donald Trump, en el que afirmaba que Estados Unidos era el país mejor preparado para enfrentar esta emergencia sanitaria y en el cual expresaba su despreocupación por el tema. Statista es un portal de estadísticas alemán. Nos muestra que, para los estadounidenses, estar al tanto de la información más reciente sobre el brote y las medidas adoptadas por el gobierno a la hora de escoger el medio de comunicación para mantenerse informado, la televisión destaca por encima del resto con el 66%, seguido por los sitios online de noticias, que ocupaban la segunda posición del ranking con un 48%, según un estudio realizado en abril de 2020. Por esto hemos de escoger la sección de prensa con The New York Times, CNN, USA Today y Newsday. Asimismo, medios audiovisuales como Fox Business, CNBC, nuevamente CNN y Fox News, que ayudarán a la interpretación de lo que realmente ocurrió en territorio estadounidense desde el inicio de la emergencia actual. Teniendo en cuenta y gracias a fuentes de información como lo son las secciones de prensa de Estados Unidos, es posible realizar una cronología que demuestra la evolución del coronavirus en territorio estadounidense. Pues bien, gracias a USA Today se puede observar el siguiente mini video informativo de cómo la emergencia del COVID-19 se fue expandiendo por todo el territorio, mientras que por datos del periódico The New York Times se explica cómo comenzó todo. Bien, 21 de enero, primer caso confirmado en Estados Unidos de COVID-19. 31 de enero, se declara emergencia de salud pública de Estados Unidos estableciendo cuarentena. 6 de febrero, se conoce la primera muerte en Estados Unidos, pues autopsias que se realizaron a cuerpos de 2 personas que murieron en su casa el 6 y el 17 de febrero mostraron que eran positivas para el virus. 26 de febrero, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informan sobre la propagación de la comunidad, pues se confirma la primera persona de los Estados Unidos en contraer el virus a pesar de no visitar un país extranjero reciente o entrar en contacto con un país infectado. 3 de marzo, Estados Unidos supera los 100 casos. 11 de marzo, se declara la prohibición de viajar a Europa y la OMS declara pandemia. 13 de marzo, Donald Trump declara emergencia nacional en Estados Unidos. 16 de marzo, Trump emite pautas para los 15 días siguientes para frenar la propagación. 19 de marzo, Estados Unidos supera los 10.000 casos. 26 de marzo, Estados Unidos supera a China e Italia para convertirse en la nación más infectada del planeta, tiene la mayoría de casos. Al iniciar abril, Estados Unidos supera los 200.000 casos y supera las 1.000 muertes en un solo día por primera vez. El 7 de abril, Estados Unidos reporta más de 2.000 muertes en un solo día por primera vez. El 11 de abril, Estados Unidos pasa a Italia para convertirse en el país con mayor cantidad de muertes. 15 de abril, comienzan protestas por órdenes de quedarse en casa. 28 de abril, 1 millón de casos en Estados Unidos. Con estas cifras llegaba mayo, y no con muy buenas noticias, pues el modelo del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington casi duplicó su proyección nacional de muertes. Más de 1.1 millones de personas dieron positivo para el virus en los Estados Unidos y más de 71.000 personas murieron. Y para el 15 de mayo, las muertes globales superaron las 300.000 personas, pero ningún país se acercó a la mitad de las más de 85.000 vidas estadounidenses perdidas. Pero, en este punto en donde se comienza a observar los evidentes aumentos de contagios, es importante cuestionarse de qué manera los medios comenzaban a interpretar la evolución de la emergencia y qué influencia tenían estos medios en la población. Como se logra observar en distintos medios, como lo son Newsday, The New York Times y CNN, no se paraba de compartir contenido que de una u otra manera siempre iban en contra de las primeras alocuciones presidenciales, pues desde que se reportaron los primeros casos de COVID-19 en la región, este sector informativo se encargaba de divulgar este tipo de noticias de manera alarmante, siempre dando a entender que los casos de contagios y de muertes por este virus sobrepasaban lo que realmente se tenía pensado. De cierta manera,
jugaban el papel de difundir el pánico en la sociedad para que estos se percataran de lo que pasaba realmente y se comenzaran a tomar las medidas correctas. Pero, ¿cuáles y qué son esas alocuciones presidenciales de las cuales se han hablado a lo largo de todo el video? Pues bien, desde que comenzó toda la emergencia sanitaria y empezaron a aparecer los primeros casos positivos de COVID-19 en Estados Unidos, su presidente, Donald Trump, ha tenido varias alocuciones tratando de dar una respuesta a la emergencia actual. Una serie de discursos que, si bien se analizan desde los primeros hasta los últimos que ha dado, se logra encontrar grandes contradicciones en sus palabras y diferentes maneras de cambiar su expresión. Para soporte de estos argumentos se tendrá en cuenta todo el sector de información de noticiarios y medios audiovisuales, tomando como base un video realizado por CNN, en el cual se observa que todo comienza desde la primera alocución el día 22 de enero por medio del noticiero CNBC, en donde concluye que todo estará bajo control, luego de que se reportara el primer caso positivo de COVID-19. Lo tenemos totalmente bajo control. Es una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien. Posteriormente, para el 30 de enero, Donald Trump vuelve a reafirmar que todo resulta un problema muy pequeño para este país. Estamos trabajando con China de manera vigorosa. Es una nueva cosa de la que habla todo el mundo. Ojalá no sea tan malo como muchos creen que puede ser, pero estamos trabajando con ellos, con mucha gente, muchos países. Creemos tenerlos muy bien, bajo control, y es un problema muy pequeño para este país en este momento. Pero para el 10 de febrero comienzan a encontrarse las primeras contradicciones en su discurso por medio del noticiero Fox Business, pues pasa de hablar de algo casi que insignificante a darle cierto grado de importancia al dejar en claro que se espera que en el mes de abril, debido a las altas temperaturas, el virus sea totalmente eliminado. Control muy pronto, usted sabe, en abril supuestamente muere con las temperaturas más calientes y ese será un día muy bello que podemos anticipar. Luego, para el 28 de febrero, se nota ya un cambio total en su discurso, pues comienza a hablar de una posible vacuna, viendo esta necesaria para controlar la epidemia del coronavirus. Estamos desarrollando una vacuna con rapidez y ellos le pueden hablar de eso. Los profesionales pueden hablarles de la vacuna. Hablando con los doctores creemos que es algo que podemos desarrollar con rapidez, una vacuna para el futuro. Finalmente, desde este punto, en donde si se analiza el contexto actual, se logra encontrar una grave contradicción para el 6 de marzo, en donde dejan claro que Estados Unidos presenta números de contagios bastante bajos en comparación con otros países del mundo. Y pues ya sabemos los resultados al día de hoy. Pero muy bajos en comparación con otros países importantes en el mundo, son más bajos que casi cualquiera. En términos de muertes van 11, en términos de pacientes son muy pocos cuando miras a los demás países. Es una fracción pequeña, porque hemos sido muy fuertes en las fronteras. Y ahora, otro video que demuestra su gran cambio de discurso se presentó para el 17 de marzo, argumentando que desde siempre él supo que era algo bastante importante, que se trataba de una pandemia, cuando ya vimos en videos anteriores que cuando recién comenzó todo esto, casi que ni importancia le daba a la emergencia del COVID-19. Esto es real, es una pandemia. Sentí que era una pandemia mucho antes de que fuera una pandemia. Solo había que mirar lo que pasaba en otros países. Creo que ya está en más de 150 países en el mundo. No, siempre lo he visto como algo serio. No hay diferencia con los días anteriores. Creo que el tono ha sido similar, pero algunos dijeron que no lo era. Y por último, como sustento de que Donald Trump siempre estuvo en una posición totalmente diferente a los medios de comunicación que allí se presentaban, se insertará dos videos en los que se dirige directamente a dos funcionarios del sector de prensa con palabras un poco desafiantes, demostrando su inconformidad con lo que los medios de comunicación reportaban en ese entonces, que como bien se explicó anteriormente, se encargaban de difundir un tipo de pánico en la sociedad para tratar de percatar acerca de lo que pasaba realmente y se comenzara a tomar las medidas correctas. Si usted ve los comentarios individualmente, son de estar calmados y que esto se va a ir. Sabe que esto se va a ir y se va a ir y vamos a tener una gran victoria y son gente como usted y CNN que dicen cosas como esa. Es por eso que la gente ya no quiere escuchar CNN. Los comentarios que hago son para mantener al país calmado. No quiero causar pánico en el país. Yo podría causar pánico mejor que usted. Podría hacerlo ver como un jugador de liga menor, pero sabe que no quiero hacerlo. Ahora bien, al hacer un análisis de contenido teniendo en cuenta el origen y perfil de los medios elegidos, tenemos que
USA Today y The New York Times son medios que hacen parte de un conglomerado de empresas. US Today pertenece a la empresa The Gannett Company. El tipo de esta compañía es empresa y negocio, una empresa de capital abierto. Su historial ha sido siempre de medios de comunicación como el periódico. The New York Times, perteneciente a New York Times Company, una empresa de capital abierto, y su historial desde su fundación ha sido sobre el manejo de medios de comunicación como el periódico, al igual que como sucede en USA Today. Con base en lo que se ha mostrado a lo largo del video, las noticias de ambos periódicos aluden a brindar la información con el fin de compartir los acontecimientos. Redactan, por ejemplo, desde cuándo empezó o de dónde surgió el virus, cómo ha de protegerse. En sí, es sobre el relato de los sucesos sin repercutir o hacer un llamado a la población a la acción colectiva, sino simplemente el hecho de informar y poner en manos de las personas lo que es de interés público, tratando quizá de mostrar un reportaje serio y profesional. Mientras que canales de televisión como CNN y Fox News, cuya temática consiste en la difusión de información y opinión nacional, hace parte del conglomerado Warner Media, que a su vez es propiedad de AT&T, cuya empresa también es un conglomerado multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento. Fueron estos medios los que se atrevieron a generar opinión pública e intentar incidir en el comportamiento de masas, generando una voluntad común para frenar el avance del contagio. Sin embargo, tras la cantidad de contagios y muertes en los Estados Unidos, se puede apreciar entonces el cambio de discurso en el periódico The New York Times, el cual al inicio de este año su material aludía a una acción pasiva, si se quiere, pues mostraba información básica del virus, pero recientemente publica una emotiva portada con los nombres de más de 1.000 de las 100.000 víctimas de COVID-19 en Estados Unidos. Un sencillo pero poderoso homenaje, ya que publicó una interminable lista de nombres acompañados por una breve descripción de cada víctima. Esto acerca a los lectores a un tipo de verdades subjetivas, sensibilizando a través del reportaje todas aquellas personas plasmadas en su portada. Una publicación que puede llamar a la acción colectiva o a la voluntad común de protegerse mancomunadamente. Aún así, después de los medios audiovisuales y las noticias en línea, la tercera fuente más usada por los estadounidenses son las redes sociales. Se puede mostrar el cuarto poder, los medios de comunicación, en acción, pues a modo de ejemplo sabemos que la aglomeración de personas es riesgosa debido a la rápida propagación del virus, y es a través de las redes sociales como varios estados han convocado a que las personas se reúnan para protestar contra el confinamiento, como lo fue InfoWars, que además de ser un sitio web de noticias falsas, Alex Jones, propietario de este, es un presentador de radio y teórico conspiracionista estadounidense que transmite en una de las redes de radio comerciales de los Estados Unidos, o al igual que un asesor económico no oficial del presidente Trump, Stephen Moore, quien apoyó las protestas a través de su organización Club for Growth, quien a su vez es también miembro de la mesa de redacción del Wall Street Journal, cuyo periódico ha mostrado simpatía por los manifestantes. Las protestas representan los esfuerzos de grupos e individuos conservadores. Gran parte de la organización se realiza dentro de grupos de Facebook, incluidos varios conectados con activistas de derecha que tienen huellas organizacionales en Ohio, Pensilvania, Minnesota, Iowa, Missouri y otros estados. Los medios de comunicación en el sentido más amplio constituyen el espacio público, el espacio donde se contrastan las opiniones, se forman las opiniones, se influyen en el comportamiento. Y estos algunas veces están condicionados por los intereses económicos y políticos de las compañías de medios y los gobiernos, y por la mediación de los profesionales de los medios, sus opciones y sus preferencias, tal como fueron algunos medios afines del presidente Trump, quien en determinado momento apoyó las protestas y quien subestimó también el COVID-19 como una gripe, y hoy conocemos la cifra de muertes debido al virus.